La alimentación es algo que debemos cuidar en todos los aspectos, tanto en lo que comemos como en la manera en cómo lo preparamos. Sabemos lo peligroso que puede ser comer carne cruda para nuestra salud. Sin embargo, aún desconocemos lo que puede ocurrir cuando se trata de otros alimentos de los cuales podemos pensar que podemos comerlos crudos. Esto suele ocurrirnos con los vegetales, puesto que la mayoría piensa que todas las verduras y frutas se pueden consumir crudas de forma segura, lo que no es cierto. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. A continuación te vamos a mostrar algunos alimentos que definitivamente no debes ingerir crudos, ya que son peligrosos para nuestra salud. Número 1. Yuca. Este alimento básico en la cocina sudamericana, repleto de vitaminas y minerales, contiene también cianuro, una molécula potencialmente letal. Esta sustancia está presente tanto en hojas como en raíces de la yuca cruda en forma de glucósidos cianogénicos. Sin embargo, si se lava, pela y cocina correctamente, es posible consumirla con total seguridad. Número 2. Patatas. Un alimento muy utilizado en la cocina son las patatas. Estas son utilizadas en la preparación de distintos platos como guisos, sopas o guarniciones. Aunque son muy versátiles a la hora de preparar algunos platillos, debemos tener mucho cuidado. Sobre todo no debemos consumirlas crudas, ya que estas contienen almidones que nuestro aparato digestivo no puede procesar, provocando problemas estomacales e hinchazón. Las papas cocidas no causan los mismos efectos adversos porque el calor descompone los almidones. Si las papas poseen manchas verdes no es buena señal, por lo que debemos desecharlas de forma inmediata. Número 3. Leche. No todos en la actualidad consumimos leche fresca, ya que por lo general compramos la leche envasada y procesada en los supermercados. Sin embargo, es necesario conocer que el consumir leche fresca tiene su parte negativa, ya que esta puede contener bacterias peligrosas como la salmonela y la E. coli. ¿Sabías que la leche cruda puede causar problemas digestivos? De acuerdo a los datos suministrados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la leche cruda tiene más posibilidades de provocar este tipo de problemas en comparación con otros lácteos. Por lo que si en algún momento tienes la oportunidad de comprar leche de vaca fresca, ten la preocupación de hervirla antes de tomarla o utilizarla para preparar algunos alimentos, ya que beber leche cruda puede causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Número 4. Pollo. Entre el camino que va desde la planta de procesamiento y el supermercado, el pollo crudo puede recoger montones y montones de pequeños microbios que pueden resultar dañinos para nuestra salud. Por eso debemos asegurarnos que todo el pollo que comemos esté cocido. Número 5. Hojas de ruibarbo. Es posible que hayas oído que el ruibarbo es venenoso cuando está crudo, pero en realidad son las hojas las que debemos evitar a toda costa, pues contienen niveles increíblemente altos de una toxina llamada ácido oxálico, que cuando se consume puede causar daño renal grave y posiblemente incluso la muerte. Si se consume cruda, las hojas de ruibarbo pueden causar problemas para respirar, diarrea, dolor en los ojos e incluso convulsiones. Solo una pequeña cantidad es todo lo que necesitas para arrepentirse de haber tomado un bocado. Esta es la razón por la que has notado que las hojas de ruibarbo han sido eliminadas de las tiendas locales. Mejor hagamos un batido de ruibarbo de fresas con tallo de ruibarbo. Número 6. Huevos. ¿Recuerdan cuando Rocky Balboa antes de entrenar consumía un vaso con huevos crudos? Durante mucho tiempo comer huevos crudos fue considerado un buen alimento antes de entrenar. Pero resulta que esto también puede ser peligroso, ya que este puede estar expuesto a la salmonela. Lo ideal es comer huevos cocidos,
y estos deben ser cocinados a una temperatura mínima de 63 grados centígrados. A esta temperatura la bacteria de la salmonela muere. Cuando combinamos los huevos con otros ingredientes, la temperatura de cocción debe aumentar a 71 grados centígrados. Número 7. Perritos calientes. Comer carne cruda, como mencionamos al inicio del video, es algo totalmente peligroso para nuestra salud. Sin embargo, algunas personas piensan que comer salchichas crudas es seguro, ya que estas han sido ahumadas y precocidas. Pero en realidad no es cierto. Los expertos indican que incluso las salchichas empacadas y selladas pueden ser un caldo de cultivo de la bacteria Listeria, la cual provoca enfermedades transmitidas por los alimentos, por lo que es recomendable hervirlas o al menos calentarlas en el microondas antes de comerlas. Número 8. Berenjenas. Las berenjenas crudas son otros de los alimentos que no debemos ingerir, sobre todo si son jóvenes, ya que pueden ser tóxicas. La solanina es una toxina presente en las berenjenas en aproximadamente 11 miligramos, por lo que deberías comer unas 12 berenjenas crudas para obtener una dosis letal de la misma. Aunque sabemos que no seríamos capaces de comer esta cantidad de berenjenas crudas, es mejor prevenir que curar. Si quieres consumir berenjenas, mejor cocínalas bien, y ten cuidado si eres alérgico a estas, ya que también podrían causarte daño. Número 9. Brotes. ¿Quién no ha preparado una rica ensalada fresca y le ha colocado un poco de brotes de rábano y alfalfa? Hasta no hace mucho esto era una tendencia, pero resulta que es necesario cocinar los brotes antes de ser consumidos. A pesar de ser alimentos saludables para su consumo, estos crecen en lugares cuyas condiciones son óptimas para el cultivo de bacterias como la salmonela, Listeria y la E. coli, las cuales son enfermedades transmitidas por los alimentos y que están presentes en la mayoría de los cultivos y semillas que compramos en los supermercados. ¿Sabías que la mayoría de los restaurantes han dejado de utilizar brotes en la preparación de sus platillos? Sí, esto se debe a que la contaminación de estos alimentos se ha extendido de tal manera que han dejado de utilizarlo para evitar la transmisión de enfermedades por alimentos. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.